Buenas noches a todos ustedes, amigos cristovidentes que a esta hora se unen con nosotros y hola a los que acaban de celebrar la Santa Misa conmigo a través de estas ondas de televisión, que es una bendición realmente para todos nosotros. Esto nos pone realmente en comunión unos con otros y es lindo saber que hay gente de tantos lugares que nos están siguiendo. Y yo saludo particularmente a la gente de México que por Facebook nos está siguiendo o por YouTube. Los acompañamos en estos momentos en los cuales pues ustedes deben de sentir mucho miedo, mucho temor, porque pues en México ha habido, hay toda una historia de temblores, de terremotos, y ha habido momentos en los cuales ha habido tantísimas víctimas, sin contar todo lo que significa los daños materiales. Entonces los acompañamos e invitamos a todos nuestros cristovidentes que están en Argentina, en Uruguay, en el Paraguay, en Brasil, en Ecuador también sé que hay gente que nos mira, y después algunos gente de Europa que a través del streaming y el programa que queda en YouTube vuelven y miran el programa. Entonces así sepan que realmente es un montón de gente con los cuales estamos todos comunicados espiritualmente. Esta semana tendremos entonces este programa hoy martes y lo tendremos el próximo jueves. Igualmente la semana siguiente será martes y jueves. Entonces serán los últimos 4 programas que tendremos sobre lo que aquí se ha llamado compañía emocional, que espero que realmente todo esto que hemos tratado nos haya servido para, primero para hacer frente a la pandemia y ahora para convivir con ella y salir adelante juntos, porque tenemos que salir adelante juntos. Esto es esencial. Entonces comenzamos primeramente orando, pidiéndole al Señor la fortaleza, la sabiduría, la serenidad y el valor para vivir todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces los invito a que conmigo hagan esta oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser feliz razonablemente en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Bien, entonces hoy tenemos como invitado el padre Antonio Curi Breña Romero de Terreros. Él es un sacerdote misionero del Espíritu Santo allá en Ciudad de México. Y él es una de las personas que en México, junto con todo un equipo que él tiene, pues divulga la comunicación no violenta. Para los que de pronto por primera vez ven este programa y escuchan esto de la comunicación no violenta, pues yo les cuento qué es. Hay un señor que se llama Marshall Rosenberg. Este hombre es un hombre judío que en la Segunda Guerra Mundial pues estaba pequeñito y allí él, como tantos otros, experimentó la crueldad de la guerra y la crueldad particularmente hacia los judíos. Él, en su experiencia, él se da cuenta que si la gente hace sufrir, es porque en realidad detrás de esa agresividad siempre una persona tiene una necesidad. Y entonces él empezó desde su propio sufrimiento tratando de entender el por qué la gente hacía sufrir a los otros. Y poco a poco él
pues tuvo la fortuna de que hubo gente que lo ayudara y que lograra salir adelante, que lograra salir con vida de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que él se hace joven, pues va a estudiar psicología, se va a especializar en psicología clínica y poco a poco, a partir de su experiencia y con lo que él veía, entonces él descubrió varias cosas. Primero, que para que nosotros aprendamos a comunicar bien, debemos de evitar todo aquello que son juicios, comparaciones, reproches. Y que debemos hablar es simplemente indicando los hechos concretos, hechos tal cual como se presentan. Y intentar descubrir en nosotros el sentimiento que ese hecho produce en nosotros. Y a partir de ese sentimiento, una vez que lo descubrimos, ver cuál es la necesidad que se esconde detrás de ese sentimiento. Descubriendo la necesidad, entonces manifestamos claramente lo que creemos necesitar, con una petición clara y directa. Entonces, esos son, digamos, como los pilares de la comunicación no violenta. Y entonces este hombre desarrolló esto, ustedes lo pueden buscar en internet, hay varias obras que él ha escrito, y fuera de estas obras, entonces, mucha gente comenzó a seguir sus ideas. ¿Por qué? Porque lo comenzaron a invitar primeramente de universidades, de lugares de conflicto, como por ejemplo en el Sudán, en Kenia, en lo que hoy es Tierra Santa, en Palestina. Lo invitaban de colegios con muchas dificultades, por ejemplo, conflictos raciales, estuvo también en Sudáfrica, en los colegios donde habían bastantes dificultades por la diferencia que había entre de sus mismos alumnos, etc. Entonces, este hombre, pues al principio lo que empezó siendo una idea, se convirtió en toda una, llamémoslo así, un estilo de vida para ayudarle a la gente a que cambiara de mentalidad. Porque, como lo hemos de pronto abordado aquí en algún otro momento, hemos tenido una mentalidad muy autoritaria, en la cual es el hombre o el que hace las veces del que tiene la autoridad, que dirige, que gobierna, que manda, que ordena, etc. Y entonces eso no nos ha ayudado para que la humanidad realmente siga creciendo, porque la humanidad debe crecer, debe levantar el nivel que hoy tiene. No nos podemos nosotros quedar siempre pensando, yo soy así, es que yo he sido así y yo no voy a cambiar. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos negando nuestra propia naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana está siempre en desarrollo, en progreso. Ninguno de nosotros es el mismo que ayer, aunque pareciera que fuéramos iguales, pero mínimo somos un poco más viejos. Algunas neuronas se nos han muerto y otras se han reproducido, etc. Tenemos algunos conocimientos que ayer no teníamos. O sea, lo que les quiero decir es que siempre estamos en desarrollo. Por eso, tan necesario que nosotros comprendamos la necesidad de que también en nuestras relaciones, en nuestra comunión, en nuestra comunicación, debemos de progresar. Entonces, por eso la comunicación no violenta ha estado, digamos, difundiéndose en muchas partes. Yo personalmente la conocí en Francia, después de que, o durante mis estudios de psicopatología clínica allá en Toulouse y en Marsella, y particularmente mientras hice mi doctorado allá. Y esto pues me ayudó mucho para ayudar a la gente, por ejemplo a los profesores que tenían que enfrentar clases muy difíciles, clases donde
nadie escuchaba al profesor. Y entonces, haciendo toda una serie de talleres con cada uno de estos aspectos que yo les he dicho, pues les he ayudado para que salgan adelante y para que el ambiente en la clase y después en todo el colegio pues cambie totalmente. Entonces eso ha sido una cosa muy interesante, y no solamente con los colegios, sino también en las familias, en las fábricas, en todos los lugares de trabajo. Entonces, esta comunicación no violenta tiene una espiritualidad, y es justamente de eso que vamos a hablar con el Padre Antonio. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches, Padre Luis. Contento de que finalmente estemos comunicados. Igualmente, Padre Luis. Bueno, le decía yo a la gente que hoy nos hacemos muy solidarios con ustedes allá en México. ¿Nos puede contar algo, cómo está la situación después de este terremoto? Pues bendito sea Dios, parece, hasta donde estoy informado, que no hubo daños mayores, aunque fue ciertamente un susto, porque duró un buen tiempo, fue largo el movimiento sísmico y pues provoca mucho nerviosismo, sobre todo entre los habitantes de la Ciudad de México, que ya hemos sufrido otros eventos similares muy lamentables, muy dolorosos. Sí, bueno. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pocas, me parece, y pérdidas materiales, aquí de lo que yo estoy enterado. Ya, sí. México es una ciudad supremamente grande. Algunas imágenes mostraron esta tarde edificios pues que se declinaban, que había que derrumbarlos y cosas así. Sí, Pero sí, también es que ya están tocados y que sí están en condiciones de peligrosidad. Bueno, Padre. ¿Ustedes ahí con su comunidad están bien? Bendito sea Dios, estamos bien. Sentimos desde luego el terremoto, pero estamos todos bien. Gracias, Padre Luis Gonzalo. Bueno. Bien, Padre, yo hice una larga introducción recordando a la gente qué es la comunicación no violenta, hablando de Rosenberg Marshall, y les estaba diciendo que pues a la base hay toda una espiritualidad. Y usted y yo, como sacerdotes que somos los dos, usted en la comunidad del Espíritu Santo, yo sacerdote diocesano del movimiento de los focolares, pues sabemos que una espiritualidad para nosotros los cristianos pues es un camino que nos lleva a ensimismarnos más con nuestro Señor. Cuéntenos con relación a la comunicación no violenta, ¿cómo podemos entender ahí la espiritualidad? Con mucho gusto, gracias por la oportunidad. En primer lugar, agradecer al programa y a las personas que pudieron seguirlo, pues que hayan tenido tanto interés por la comunicación no violenta. Quisiera decir que en el espíritu de su fundador, Marshall Rosenberg, ya estaba esta idea de que de alguna manera la comunicación no violenta es una práctica espiritual. En una entrevista que le hicieron a él y que quedó en una pequeña publicación que se llama Una espiritualidad práctica, reflexiones sobre las bases espirituales de la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg decía lo que sigue. Creo que es importante que las personas vean que la espiritualidad es la base de la comunicación no violenta y que aprendan la mecánica del proceso con esto en la mente. Es en realidad una práctica espiritual, decía Rosenberg, lo que estoy tratando de mostrarles como una forma de vida. Sin embargo, aunque no mencionemos esto, las personas quedan seducidas por la práctica. Aun si ellas practican esto como si fuera una técnica mecánica, empiezan a experimentar cosas entre ellas y con otras personas que no eran capaces de experimentar anteriormente. Así que eventualmente tocan la espiritualidad en el proceso. Empiezan a ver que es más que un proceso de comunicación y se dan cuenta que es un intento de manifestar cierta espiritualidad. Pues he integrado
he intentado integrar la espiritualidad en el entrenamiento en una forma que cubre mi necesidad de no destruir la belleza de ese a través de filosofías abstractas. Quisiera decir eso en primer lugar, que el doctor Marshall Rosenberg ya lo concebía esto como una práctica espiritual, si bien no confesional, no religiosa, pero sí espiritual. En segundo lugar, quisiera decir que para mí la espiritualidad, pues que nos legó Jesús de Nazaret, nuestra espiritualidad cristiana, católica, no es en manera alguna una filosofía abstracta. Todo lo contrario, es una práctica concreta, es un modo de vida tal como como yo lo entiendo, tal como nos lo transmite la Iglesia en su tradición milenaria, pues la espiritualidad no es solo una parte de la vida, sino es toda la vida al impulso del Espíritu Santo, ¿no? Vivir toda la vida al impulso del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu mismo que Él nos dejó. De manera que dos cosas quisiera decir. Una, que efectivamente para mí la comunicación no violenta es una práctica espiritual, en el sentido de que se trata de conectar con lo más profundo de nosotros mismos, con la luz que portamos, esa luz del Espíritu Santo que habita en nosotros como en un templo, como lo dice San Pablo. Ese templo del Espíritu que somos cada uno, desde esa luz, desde lo más profundo de nosotros mismos, movidos por el Espíritu Santo, es como podemos conectar con la mente abierta, con el corazón abierto, con la voluntad abierta, de manera que podamos recibir a los demás con empatía y expresarnos nosotros mismos con autenticidad, ¿no? En ese sentido es una práctica espiritual, porque pide una práctica interior, de claridad interior, y pide una práctica de abrir el corazón a los demás. Y en segundo lugar, quisiera decir que esta práctica espiritual, que podemos llamar comunicación no violenta, comunicación consciente, comunicación compasiva, para mí está muy alineada con la propuesta de vida que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Sí. El Señor Jesús nos dijo: ámense, ámense entre ustedes como yo los he amado. Amen incluso a sus enemigos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues la comunicación. Es el modo de vida de Jesús, es el modo de vida de Jesús. Es importante caer en cuenta de eso, que no es simplemente una frase, esas frases que usted acaba de mencionar, que son textos y palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio, sino que realmente es la manera de vivir de Jesús. Él nunca fue violento. Él lo que dijo, lo hizo. Ahí estaba su autoridad, ¿no? Como dice un texto de la palabra, ¿no? En el Evangelio de Mateo. La gente lo escuchaba con agrado porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? La autoridad de Jesús es que Él hacía lo que decía. Decía una cosa y eso hacía. No como quizá los maestros de su tiempo, y como nos puede pasar también a nosotros. A mí, desde luego, me puede pasar que puedo predicar una cosa, decir una cosa y en lo concreto de la vida hacer otra, ¿no? Decir una cosa y hacer otra, como Jesús decía de los fariseos, ¿no? Cuídense de ellos porque dicen una cosa pero hacen otra. Yo creo que la comunicación, cualquier tipo de comunicación, y desde luego la comunicación no violenta, pide esta autenticidad, que lo que predicamos, lo que intentamos explicar, pues lo hagamos vida en nuestra vida. Sí, en práctica se nos invita a una coherencia, y pudiéramos utilizar ese término de Roger, una congruencia entre el pensamiento, nuestros sentimientos, palabras y acciones.
para poder realmente ser como Jesús, que Jesús, todo lo que Él anunciaba era porque ya Él lo había vivido o lo estaba viviendo con los suyos. Así, en el fondo, cada uno de nosotros que conoce la comunicación no violenta, pues la primera cosa es como centrarse sobre nosotros mismos, como Jesús mismo estaba centrado y se ayudaba a través de la oración, se ayudaba a través de su comunión con el Padre para poder enseguida compartir eso que él vivía con el Padre con los demás, empezando por los apóstoles. Así es, Padre Luis. Todo lo que decía lo hacía, incluso él dijo, ¿verdad?, en uno de los evangelios que acabamos de recordar en la liturgia: lo que les digo en secreto, proclámenlo por las azoteas, ¿verdad? Lo que les digo al oído, grítenlo en las plazas. Es decir, no hay nada oculto que no llegue a saberse, nada escondido que no llegue a descubrirse, ¿no? Va en la línea de decir, lo que yo les transmito a ustedes es para que ustedes a su vez lo transmitan, no solo con sus palabras y conceptos, sino con el testimonio de su vida, ¿no? Y esto vale de manera especial para quienes queremos vivir, practicar la comunicación no violenta, vivir los principios que sostiene este tipo de comunicación, ¿no? El principio de mantenernos lo más posible con el corazón abierto en cualquier experiencia que la vida nos presente, ¿no? Muy atentos a los juicios que puedan aparecer, a las etiquetas que podamos tender a poner a las personas, a las interpretaciones y diagnósticos que hacemos de los comportamientos de otros, o que yo hago, ¿no? Muy atento a mi mundo emocional, a lo que se mueve en mí de sentimientos y a lo que está más profundo en mí, que son las necesidades y anhelos. Muy atento a pedir lo que necesito. Y lo mismo cuando recibo a la otra persona con empatía, tratando de poner mi atención no en lo que aquella persona puede estar pensando o diciendo, sino lo que realmente puede estar necesitando de fondo. ¿Cuál es el anhelo, la necesidad? Aquello que está vivo en esa persona. Creo que eso pide una práctica muy humilde, muy constante, de atención plena, que me permite a mí estar más abierto a escuchar realmente y a recibir a la otra persona como a mí me gustaría que me recibiera, ¿no? En esta mutualidad, en esta reciprocidad que implica la comunicación. Sí. No es fácil decirlo, para mí resulta fácil porque lo repito muchas veces. Vivirlo es otra cosa. Pero sin embargo, una cosa que yo veo es que esto es como una hoja de ruta, digamos como un plan, llamémoslo así, que nos permite a nosotros vivir como Jesús, hacer las cosas como Jesús, actuar como Jesús. Esto para nosotros los cristianos es realmente algo muy enriquecedor. Y hoy, que es el último día que hablamos de la comunicación no violenta en este programa, pues tengamos presente que esto no es simplemente una filosofía, sino que realmente es un camino espiritual de unidad con Jesús, viendo a Jesús en cada una de las personas con las cuales nosotros comunicamos, empezando por papá, mamá, el hermano, la hermana, la prima, los colegas de trabajo, allí con la gente que convivimos. Entonces nos vamos a esta pausa y ya volvemos con el Padre Antonio desde la Ciudad de México. No se nos vayan.
Estás viendo Compañía Emocional. Siempre habrá tiempo para una nueva oportunidad, para un nuevo comenzar. No te pierdas este 27, 28 y 29 de junio la transmisión en directo de la programación especial que tenemos preparada para ti. Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Un fin de semana lleno de oración, reflexión y música para que el nuevo semestre esté lleno de fe, amor y esperanza. Con el acompañamiento espiritual de Padre Andrés Macana, Padre Eduardo Marrugo, Padre Manuel Acevedo, Padre Jackson Parada y el Padre Ramón Zambrano, Director General del canal Cristovisión. Conéctate y participa con nosotros. Deja tus intenciones en el 747-0710 o a través de nuestra página web www.cristovision.co. Recuerda, Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. No te rindas. Aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce, y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Compañía Emocional. Padre Antonio, una pregunta que me han hecho es que, bueno, y ustedes como sacerdotes, pues ya tienen una espiritualidad y les hace falta esta, sí, llamemos así, esta espiritualidad de la comunicación no violenta. Yo lo dejo a usted que responda desde su propia experiencia. Sí, Padre Luis, gracias por esa pregunta, que me da la posibilidad, me abre la puerta para hablar un poco más profundamente de lo que yo entiendo que es una espiritualidad. En primer lugar, decir que en mi congregación, como en otras congregaciones religiosas y demás, familia de fe, pues tenemos una espiritualidad riquísima, que para mí es un regalo. Es la espiritualidad de la cruz, cuya inspiradora es una laica, Concepción Cabrera de Armida, que se la transmitió a nuestro fundador, el Padre Félix de Jesús Ruller. Y es una espiritualidad hermosa y muy rica, que precisamente anuncia el Evangelio de Jesús, que es siempre el mismo, desde la óptica de su sacerdocio existencial. Jesús es sacerdote porque es compasivo,
Jesús es sacerdote porque es fiel con Dios. Jesús es sacerdote porque se entrega todo él, todo completo a las personas, en compasión, en misericordia. Y ahí es donde yo conecto de manera muy, digamos, muy fluida con la comunicación consciente y compasiva. Porque precisamente la comunicación compasiva no es como una serie de preceptos ni nada que se le parezca. Es una práctica que permite, en lo concreto y cotidiano de la vida, que yo abra mi corazón a la compasión con mayor facilidad. Es decir, espiritualidad para mí es, en primer lugar, hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Me pregunto. Pues a lo que Jesús dedicó toda su vida fue a desactivar la violencia, ¿no? Discúlpeme una cosita. Sí. Estamos Sí, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y usted justamente está tocando un punto clave. Nosotros nos llamamos el país del Sagrado Corazón de Jesús y a veces se dice de una manera, ¿cómo se dice?, irónica, porque, pues como usted sabe, hemos sido muy violentos. No somos el país tampoco más violento, México también ha vivido momentos muy difíciles, en fin, todas nuestras naciones. Pero entonces a veces se tiene, por ejemplo, una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y acabamos de celebrar su fiesta el viernes. Y sin embargo, nos quedamos como en la estampita, en la devoción de estampita. Que tan lindo el Sagrado Corazón de Jesús, tan tierno, en fin, una cosa así como muy... Claro, muy superficial quizá, ¿no? Y usted está hablando justamente del fondo de ese amor de Dios, del fondo de esa misericordia, de esa compasión a la cual tendríamos que ir todos, digamos. Sin lugar a dudas, Padre Luis. O sea, se trata de practicar, es decir, poner en práctica cotidianamente, en lo concreto de nuestra vida, la compasión que vivió Jesús, que es Jesús, el Jesús del corazón abierto, ¿no? Para mí ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Y de hecho, la espiritualidad de la cruz, su emblema es la cruz del apostolado que tiene al centro de la cruz el corazón sagrado de Jesús. Y decía Concha, es un corazón abierto, un corazón vivo, un corazón palpitante, un corazón de carne. Yo creo que mantener ese corazón abierto, vivo, palpitante, no endurecido, no cerrado, no retraído, sino abierto a todos, es una práctica. No solo es una bonita idea, hay un camino práctico, concreto, específico, que me permite a mí, si lo trabajo, si lo practico, mantenerme con el corazón un poco más abierto. El camino que hemos ido desglosando a lo largo de los programas que usted ha ido dirigiendo, ¿no? El camino de observar, saber que una cosa son los hechos y otra cosa son los pensamientos y juicios que yo me formo. Que una cosa es conectar con mi sentir y otra cosa es seguir pegado en lo que pienso. Que si yo llego a descubrir los anhelos profundos que están vivos en mí, mis necesidades y las de los demás, y una práctica que me ayude a pedir lo que necesito para cuidar de la vida, esos 4 pasitos específicos que parecen simples, pero son difíciles, me permiten mantener el corazón más abierto ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia, aunque sea muy retadora. Eso es practicar la misericordia y eso es lo que hace a Jesús, ¿verdad? Estar atento a la violencia, a esta violencia que estaba no solo afuera, sino la violencia que traemos cargando adentro, ¿no? Todo este pensamiento que me lleva a culpar, a juzgar,
a señalar, a etiquetar a los demás, ¿no? Todo este sentimiento que me hace echarle la culpa de lo que yo siento a los demás. Toda esta inconsciencia por la cual no sé exactamente qué es lo que necesito y anhelo. Toda esta exigencia que aplico hacia mí mismo, hacia los demás y que en realidad me aleja de los otros. Todo eso también es violencia, ¿no? Aunque no pareciera. Y de ahí surge la violencia grande, esta violencia que usted habla y que lacera tanto a nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? La violencia de la guerra, del empobrecimiento, de la corrupción, de la lucha armada, de tanta pues criminalidad, ¿no? Que asola realmente, que hace que nuestro continente se duela y se desangre, ¿verdad? Entonces, hay un camino, hay una manera práctica de empezar a sembrar paz en el mundo, ¿no? Escucha, apertura. Y pues eso es lo que hizo Jesús. Si la violencia nos separa, lo que Jesús invitó es pues a desarrollar una nueva conciencia que me permita a mí, en lo concreto de mi vida, abrirme compasivamente a los demás, empezando por los que viven conmigo, pero luego siguiendo pues por aquellos que están un poquito más lejos, pero que también afectan mi vida cotidiana, ¿no? Hablo de las personas que no creen en lo que yo creo, que no piensan como yo pienso, que no hacen lo que yo hago, pero no por ello son enemigos, ¿no? Sino que simplemente son seres humanos como yo, que están haciendo lo que pueden para cuidar de sus necesidades, ¿no? Entonces, lo primero es hacer lo que hacía Jesús. ¿Pero cómo? Porque a veces ponemos a Jesús muy arriba, al Sagrado Corazón en la estampita, muy arriba, como muy alejado. Y Jesús, el Señor, lo que dice es, pues sean como yo, amen como yo amo, entréguense, no fluyan, aprendan a dar y a recibir como yo lo hago. Y eso no es tan difícil si tenemos una manera concreta para hacerlo. Eso es lo que para mí ha sido cautivador realmente de este modelo de comunicación. Una cosa importante, padre, que de pronto pudiéramos hablar eso. Yo pues no conozco la vida de Conchita, pero por ejemplo estoy pensando en la Madre Laura, que es nuestra santa aquí de Colombia. Y ella sufrió mucho, sufrió violencia realmente, incluso al interior de nuestra Santa Madre Iglesia. Y ella siempre fue muy humilde. Y ella decía que tendríamos que ser siempre como los juncos, que hay digamos, un vendaval, una borrasca y eso, el junco se agacha y tan pronto pasa el vendaval, vuelve y se levanta. Pero invitaba siempre a la humildad y usted que habla de la cruz, es importante tener esa dimensión, que de pronto de lo que hemos visto de la comunicación no violenta, pues no se ha hablado mucho al fin y al cabo, porque pues está hecha para todo tipo de gente, incluso que no tenga una confesión religiosa. Pero nosotros, que la tenemos, pues podemos decir una palabra con relación a ese asumir nuestra propia cruz, como usted mencionaba de Conchita, y yo, por ejemplo, en mi espiritualidad también está Jesús crucificado y abandonado, es decir, reconocer a Jesús, el rostro de Jesús en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada pena, en cada situación que refleja su dolor, no para quedarnos ahí, sino para superarlo, pero de una manera amorosa, no violenta, porque nosotros ante las injusticias, pues lo que hacemos es protestar y a veces respondemos a la violencia con violencia.
No sé si quiera decir algo más sobre eso, Padre. Sí, gracias, Padre. Yo creo que la segunda característica de lo que yo entiendo que es una espiritualidad cristiana es aprender a ser libres como fue Jesús, ¿no? Y esta es una libertad muy especial la que nos invita Jesús, ¿no? Ser libre significa no tener miedo. Ciertamente el miedo nos acompaña, nos visita. Y en esto que decía usted del dolor, de la cruz o de la humildad, ¿no? A veces pudiera ser que haya una confusión en nuestra mente cuando oímos esos términos, pensando que lo que Jesús nos pedía era que agacháramos la cabeza y que nos resignáramos, que fuéramos como sumisos, ¿no? Yo creo que esa es una concepción tergiversada, equivocada, de la libertad a la que nos invita Jesús, porque ya lo decía el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: para ser libres nos ha liberado Jesús. Entonces la humildad, cargar la cruz, aprender, como usted dijo, a resignificar, a darle un nuevo significado al sufrimiento y al dolor, pide de nosotros una enorme libertad. Libertad que quiere decir que seamos capaces de aliviar ese sufrimiento, de bajar de la cruz a las personas y a los pueblos que están crucificados. No solo de adorar la cruz, ni mucho menos, sino de eliminar la cruz de la injusticia. Se trata de realmente, pues, solidarizarnos, es decir, escuchar, poner los ojos, mirar, sobre todo a las personas y a los grupos que son como invisibles para nosotros, porque nadie los mira, ¿no? Los desechables que dice el Papa Francisco, ¿no? Esas multitudes de personas que por su condición de pobreza, de marginalidad, de exclusión, de enfermedad, de modo de vida, en fin, pues no las vemos, ¿verdad? Son como invisibles a nuestros ojos. Todas esas multitudes de gentes que cada vez crecen más en nuestros países, ¿no? Y que cargan una cruz muy pesada, muy pesada. Ya decía Jesús: vengan a mí todos los que están agobiados por la carga y yo les daré alivio, porque mi carga es ligera, mi yugo es suave, ¿no? ¿A qué refiero esto con la comunicación no violenta? Pues que nos devuelve la mirada compasiva para ver en cualquier otra persona, en primer lugar, a un ser humano, como yo, que tiene sentimientos, como yo, que está tratando de cuidar de sus necesidades, como yo. No es un enemigo, no es un adversario, no es alguien a quien yo tengo que eliminar, no es alguien del que me tengo que proteger, aunque así me lo diga mi mente, sino que es una persona que quizá está sufriendo mucho y que está haciendo lo que puede para cuidar de él o de ella misma. Esto es muy retador. Pensar así es casi como pensar como Dios, ¿no? Ya lo decía Jesús: amen a sus enemigos, rueguen por los que los atacan y los denostan, ¿no? Porque si hacen el bien solo a los que los quieren, pues ¿qué mérito tiene? Digamos, ¿qué hay de diferente con los paganos? También los paganos aman a sus amigos, ¿no? Y saludan a quienes son buenos con ellos. Ustedes sean como el Padre Dios, dice Jesús, ¿no? Para el que no hay ni buenos ni malos, que Él manda su sol sobre justos y pecadores, y Él hace caer su lluvia sobre los que llamamos buenos o malos.
esto es muy retador, ¿no? Es ver a cualquier persona, pues como ser humano, y saberme que yo soy ser humano, de manera que si soy capaz de vincularme con él o con ella, sin olvidar que no es un criminal, que no es un delincuente, que no es un asesino, aunque haya hecho cosas muy dolorosas, que sigue siendo un ser humano y que yo con mi humanidad puedo, al menos en mi interior, recibirlo como tal, pues ahí empieza la conexión, ¿no? Ahí empieza esta libertad con la que vivía Jesús, ¿verdad? Para aliviar el sufrimiento, para cuidar de las necesidades de todos, para, digamos, que cada uno de sus encuentros fueran verdaderamente empáticos y sanadores, ¿no? Nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos, la empatía, que es un poder sanador con una capacidad y un poder inmenso, inmenso. Poder ser empáticos primero conmigo mismo, poder ser empático con los demás, eso transforma mi vida y puede transformar también los sistemas sociales, ¿no? Es todo un reto, es un sueño, es un horizonte muy amplio, pero es posible caminar hacia allí, en la medida en que practicamos, en la medida en que lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Ser libres como Jesús y relacionarnos como se relacionaba Jesús. Sí. Eso es básico, como usted mismo nos dice, realmente aventurarnos a ese conocimiento interior de cada uno e inmediatamente intentar identificarnos con Jesús y con lo que Él nos inspira, pues ir adelante en esta práctica de la comunicación no violenta. Hay a veces situaciones muy dolorosas, Padre, que usted también debe conocer en nuestro acompañamiento de las familias. A veces encontramos familias donde hay mucha violencia e incluso acompañándolas bien, uno de sus miembros y a veces hasta el mismo esposo o la esposa no dan el brazo a torcer y permanecen en su violencia. A mí me ha tocado muchas veces aconsejar la separación en esos casos, porque no se logra, no logran un acercamiento de corazón a corazón. ¿Qué piensa usted, Padre? Casi que sería lo último que hablaríamos hoy sobre esto que le comparto. Sí, padre Luis Gonzaga, yo creo que una de las necesidades más grandes en muchos contextos, desde luego en las familias y en los matrimonios, en la relación de pareja, es la necesidad de encontrar mediación en el conflicto. A veces los conflictos han escalado tanto entre las personas o entre los grupos que ya entre ellos dos ya no pueden ni siquiera escucharse el uno al otro, ¿no? Ya son como dos, como usted lo dice, ¿no? Uno u otro, o ambos están como en un lugar muy, muy alejado el uno del otro, ¿no? Muy distante. Ya son como dos extraños, ¿no? Y ahí es cuando se requiere una habilidad grande para poder hacer la mediación, que desde la comunicación no violenta consiste en que cada uno de los que están, de las personas en conflicto, se sienta verdadera y plenamente escuchado. Es decir, que el marido pueda escuchar las necesidades profundas que están vivas en su esposa y viceversa, que la esposa puede escuchar profundamente las necesidades que están vivas
en su marido. Y así en los sistemas sociales y en cualquier conflicto. Estos círculos restaurativos, que no solo es darle a cada uno lo que se merece, entre comillas, no solo es una justicia retributiva de a ver quién tiene la culpa para castigarlo, sino se trata de ver cómo restaurar el vínculo, la relación que está ciertamente sufriente, dañada, dolida, porque una parte o la otra parte o ambas partes no encuentran la manera de expresar lo que realmente necesitan, de pedir lo que realmente necesitan, o no encuentran la manera de escuchar las necesidades profundas que hay en la otra parte, sino que están demasiado presa, demasiado tocados, tomados por sus juicios, por sus pensamientos, por sus calificaciones de la otra persona, ¿no? Es que ella no me escucha, es que él no me comprende, es que yo hago todo y él no hace nada, es que me ha dañado profundamente, es que ha sido infiel, en fin, ¿no? Tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no? Y el trabajo de mediación es cómo hacer con un proceso de acompañamiento largo, cómo hacer para que la otra persona pueda escuchar no lo que el adversario, entre comillas, piensa o dice de él, sino lo que realmente está necesitando esa persona, ¿no? Y cuando se logra llegar a ese terreno común, entonces podemos experimentar el poder de la presencia empática. Sí. Y el camino que antes estaba velado puede encontrar una ruta. Digamos que cuando se da la danza del encuentro, ambas partes pueden encontrar un camino nuevo que se abre ante sus ojos. Gracias, Padre, por darnos ese aliento de esperanza en esos momentos difíciles, en esos momentos de conflicto. Y realmente entonces yo los invito a ustedes, a los que de pronto no vieron todos los programas, que vayan a la página de Cristo Visión o incluso pueden buscarme a mí en YouTube y ahí están también los programas bajo mi nombre. Y luego también recuerden la página de Resonar de Camila Reyes. Tenemos ahí mucha información, muchas posibilidades para ayudarles a ustedes. Gracias, Padre Antonio, y a través de usted, Padre Antonio, pues gracias a Camila, gracias a todo este equipo de Uruguay, de Argentina, de ahí mismo de México, de aquí de Colombia, que nos han ayudado a hacer estos programas y para que nuestra gente conozca esta riqueza, este estilo de vida. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted, Padre, por la oportunidad. Quisiera recordar también que aquí en México está el proyecto Cruces de los Misioneros del Espíritu Santo, que también ofrece mucha ayuda. Sí, y todo esto por internet. Bueno, bendición entonces para ustedes todos. Y yo los invito pues para que oremos con mucha fe, con mucha devoción y de manera muy especial pues por todos nuestros hermanos mexicanos que están preocupados y están sufriendo por lo que ha pasado ahí, por el terremoto, pero encomendemos también a todas aquellas personas que sufren de una u otra manera en cualquier sitio de este mundo. Y digamos todos con mucha fe, recemos esta oración que va a aparecer a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiadamente nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias un lugar de comunión y un cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división.
Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Bueno, les deseo a todos una muy feliz noche. Nos vemos el próximo jueves por este mismo canal y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por su fidelidad. Compañía emocional. Cristovisión. Siempre habrá tiempo